superior después de que hubiera sido atacada la primera. Suponemos que hay muchísimo riesgo también de que ocurra lo mismo en la primera torre. No se descarta que se haya desplomado por efecto de otra explosión. El pánico que ahí tienen el momento en el que el edificio se viene abajo. La cadena ABC estadounidense es la que ha facilitado esa imagen. Uno de los edificios de las Torres Gemelas de Nueva York se ha desplomado por completo. Desde luego, avanzar la posibilidad del número de víctimas en este momento es imposible calcular el alcance del caos con que se está viviendo en estos momentos en Nueva York y en Washington. Les recordamos que también el Pentágono está ardiendo y que se habla ya abiertamente de un atentado suicida. Esas son las imágenes del Pentágono en llamas. Alrededor de 40 minutos después de que comenzara a arder la primera de las Torres Gemelas de Nueva York, ha comenzado según la CNN, lo están viendo en pantalla, ha sido una segunda explosión lo que ha hecho desplomarse al edificio de las Torres Gemelas. Nos lo ha contado Carlos Gartier, un español que trabaja ahí, cerca de donde se ha producido ese primer atentado. Estamos tratando de transmitirles en directo lo que está ocurriendo en estos momentos en los Estados Unidos. Todos los vuelos comerciales se han suspendido, se ha paralizado la actividad en los aeropuertos para evitar que puedan producirse nuevos atentados terroristas. Ni siquiera podemos nosotros establecer la comunicación con nuestros enviados especiales, que en un primer momento han ido facilitándonos a través del teléfono desde Nueva York y desde Washington las informaciones que ellos iban recibiendo en directo. La imagen de ese desplome de uno de los edificios, les recordamos, 410 metros de altura, más de 100 pisos, se ha desplomado por completo la isla de Manhattan envuelta en humo. La verdad es que es lo insólito y lo inesperado de la situación hace que podamos decir pocas palabras para acompañar estas imágenes. José Antonio Pérez Piñar. Pues sin duda se trata del atentado más siniestro en la historia de este país, porque hay que hablar de cientos y probablemente... Vamos a recordarles el mensaje que ha ofrecido el presidente de los Estados Unidos, George Bush, hace aproximadamente media hora, al conocer, todavía solo conocía el primer atentado, el ocurrido contra las Torres Gemelas. Vamos a ver si recuperamos ese mensaje. En un principio ha tratado de ser un mensaje de tranquilidad, el mensaje del presidente de los Estados Unidos. Vamos a escucharle. El terrorismo contra nuestro país no podrá con nosotros. Y ahora les pido que se unan a mí en un minuto de silencio. Dios bendiga a las víctimas, a sus familiares y a América. Muchas gracias. El presidente de los Estados Unidos, George Bush, ha enviado ese mensaje cuando solamente conocíamos que las Torres Gemelas estaban ardiendo. La cosa ha cambiado considerablemente desde que el presidente de los Estados Unidos se ha dirigido a la nación. Le recordamos, ha habido otro ataque contra el Pentágono que arde en estos momentos y una de las Torres Gemelas, la segunda, se ha desplomado por completo. Se refería a posibles víctimas. Suponemos que el número es muy elevado porque el edificio se ha venido abajo por completo hace unos minutos. El distrito de la ciudad había sido ya acordonado. Está llevándose a cabo una evacuación de los principales edificios de Washington y suponemos que también en Nueva York. José Antonio Pérez Piñar. Pues hay que hablar de una tercera explosión. Parece ser que el desplome de la Torre Gemela la ha provocado una tercera explosión, con lo cual estamos hablando del atentado más siniestro y probablemente con más víctimas en la historia de este país, porque podrían haber cientos o incluso miles, sin contar con que también se confirma que uno de los aviones al parecer había sido secuestrado de procedía de Boston, como avanzábamos antes. Y en este caso, pues un avión secuestrado de pasajeros, pues hay que contar también esas víctimas, en las que todavía nadie ha reparado. Sí, lo habíamos mencionado efectivamente que el avión parece ser que es un vuelo que se dirigía a Boston, era un avión con pasajeros y que efectivamente habrán muerto, lógicamente. Como nos decías, el número de víctimas es incalculable. Les estamos contando que se calcula que unas 40.000 personas acuden cada día a trabajar
a esas torres gemelas, pero además son muchos los visitantes que esos edificios reciben también cada día y que podían haber llegado ya a la hora en la que se ha producido el ataque. Eran poco menos de las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde en España, y hemos visto cómo hace unos minutos uno de los edificios se venía abajo. Les recordamos que Estados Unidos trata de frenar nuevos ataques. Ha sido evacuada la Casa Blanca, el Capitolio, varios edificios oficiales. Todos los aeropuertos están paralizados, con lo que eso representa para un país de las dimensiones de Estados Unidos, y están paralizados por seguridad, porque les recordamos que los ataques se han hecho con aviones que se han estrellado contra el World Trade Center, las Torres Gemelas que están viendo, y también contra el Pentágono, que arde en estos momentos. También habría que añadir, ¿me oís? Sí, sí, José Antonio. Que acaban de evacuar las Torres Sears en Chicago, que también son uno de los edificios más altos de este país, probablemente el más alto de este país. Y también parece un ataque a gran escala contra objetivos muy señalados y muy espectaculares para provocar un golpe de efecto, que es lo que pretende el terrorismo. José Antonio, mientras hablas, estamos viendo cómo se han recogido las imágenes desde la calle cuando se desplomaba ese edificio, cuando se venía completamente abajo. Les pedimos disculpas por algunos fallos en la imagen, pero se la estamos ofreciendo en directo tal y como la recibimos, dada la importancia de la noticia. De nuevo, Washington, el Pentágono ardiendo, y el pánico se ha adueñado no solamente de las calles de Nueva York, sino también de las de Washington. Son las dos ciudades que en este momento viven movilizadas para atender a las víctimas de esos dos ataques: el que se ha producido contra las Torres Gemelas y el ataque contra el Pentágono. También hay que decir que, según testigos que estaban cerca de las Torres Gemelas, han visto saltar a las personas desde lo alto de las torres, probablemente presas del pánico de ese momento. Sí, porque el fuego ha comenzado en la parte superior. Esos son testigos quien lo dice. Sí, según las noticias que nos llegaban a nosotros, efectivamente, ha sido terrorífico los momentos que se han vivido en la calle, entre la gente que estaba por allí, también la gente que estaba trabajando, y de repente se ha encontrado con ese tremendo incendio. Sin duda tiene que haber sido una escena absolutamente de pánico. Le recordamos, todos los vuelos se han suspendido en Estados Unidos después de estos dos ataques, el que se ha producido contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Se ha recomendado también a los aviones que estén en vuelo que se dirijan al aeropuerto más cercano, y a los que vayan o tuvieran pensado emprender viaje que no lo hagan. Se ha suspendido toda la actividad en los aeropuertos, es decir, que se quiere evitar que cualquier avión pueda sobrevolar el territorio de los Estados Unidos en este momento. Les recordamos también un dato que ya les hemos contado en esta conexión, que el Frente Democrático para la Liberación de Palestina se ha responsabilizado del primer ataque, el ataque contra las Torres Gemelas. Nos lo contaba nuestra corresponsal en Jerusalén, Ángela Rodicio. Esa es la imagen cuando solamente se había producido uno de los choques contra las Torres Gemelas. El edificio que ven detrás del primero que está ardiendo se ha desplomado por completo hace unos minutos. Se dice que podía haberse escuchado una segunda explosión. Ahí tienen la imagen, otro plano de cómo el avión choca contra la segunda torre. Nos decía uno de los testigos, una persona que trabaja en esa zona, cómo le daba la impresión de que el segundo choque había sido a menor altura que el primero. El primero había sido contra la parte más alta de una de las torres, y el segundo bastante más abajo. Son imágenes de la calle, de las calles de Nueva York, que viven en un estado de conmoción en estos momentos por lo ocurrido. Colapsada la ciudad, los servicios de rescate tratando de atender a las víctimas, que ya se calculan como muy elevadas después de que se haya desplomado la segunda de las torres. Nos llegan de nuevo informaciones que hablan de dos explosiones en el Pentágono. Se habla ya prácticamente con toda seguridad de que un avión se ha estrellado contra las instalaciones, pero algunos testigos
dicen que son 2 las explosiones que se han escuchado. En el caso de las Torres Gemelas, ahí viene el momento en el que se desploma el segundo de los edificios que ha recibido el impacto de un avión. En el caso de las Torres Gemelas se da prácticamente por seguro que uno de los aparatos era un avión de pasajeros que podía haber sido secuestrado minutos antes de que se estrellara contra el edificio. Hay de nuevo imágenes del Pentágono ardiendo. Hemos visto cómo los bomberos trataban de sofocar el inmenso incendio que se ha declarado en las instalaciones después del choque de un avión. La hipótesis de las autoridades es que ambas acciones han sido coordinadas, la de Nueva York y la de Washington, y que podría tratarse de una consecuencia de la violencia en Oriente Próximo. Alfredo Urdazi, director de los servicios informativos, está también aquí en el estudio. Alfredo, impresionantes las imágenes. ¿Es difícil añadir algo? Buenas tardes, Ana. Yo creo que sí, que es difícil añadir algo. Es difícil creerse lo que estamos viendo. Parece más bien algo que podemos relacionar con aquella guerra de los mundos. Lo cierto es que pocos minutos antes de comenzar esta primera edición del telediario, que será seguramente la edición del telediario más larga de la historia, veíamos cómo las cadenas internacionales interrumpían su emisión para dar la noticia de que una de las Torres Gemelas de Nueva York estaba en llamas, en esos 10, 15, quizá 20 pisos últimos de la torre. Hablaban las cadenas internacionales del choque de un avión comercial contra la parte alta de la torre. Pensábamos en ese momento que era un accidente, hasta que minutos después de comenzada la emisión veíamos cómo prácticamente en directo las cadenas internacionales daban ese otro momento del choque de un 737 contra la otra de las Torres Gemelas. En ese momento ya las hipótesis iban variando y se pasaba de lo que podía ser un accidente a lo que era ya probablemente un atentado terrorista. Ahí ven el momento del choque de ese segundo avión, un bimotor, un aparato grande, probablemente un 737, contra la parte alta de esa otra torre gemela. La visibilidad, como comprueban ustedes en Nueva York a esa hora de la mañana, 9 de la mañana en la Gran Manzana, era muy buena, el cielo estaba despejado, por tanto, era muy difícil creer que 2 accidentes pudieran sucederse en tan solo unos pocos minutos en ese mismo lugar. Minutos más tarde nos llegaba la noticia de una tercera explosión, un tercer aparato, un tercer avión que habría chocado contra la sede del Departamento de Defensa norteamericano, contra el Pentágono, que en ese momento se encontraba en llamas. Poco después la secuencia continúa: la evacuación del edificio del Tesoro, la evacuación de la Casa Blanca, la evacuación también del Capitolio, el cierre de todos los aeropuertos de la zona de Nueva York y, por último, el hundimiento, probablemente debido a una nueva explosión de esa torre gemela que probablemente, sin ninguna duda, habrá causado cientos, si no miles de víctimas mortales. Alfredo, parece ser, según ha citado una cadena de televisión, que los 2 aparatos que han chocado contra las Torres Gemelas eran aviones de pasajeros y los 2 habían sido secuestrados. Hemos hablado de uno, de American Airlines, que volaba hacia o desde Boston. Parece ser que los 2 aparatos eran aviones de pasajeros y habían sido secuestrados minutos antes del choque contra las 2 torres. Hay que pensar, por tanto, que a las víctimas que hayan podido producir las explosiones, los impactos de esos 2 aviones, de esos 3 aviones contra las Torres Gemelas y contra el Pentágono, las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono en Washington, hay que añadir los pasajeros de esos 2 aviones comerciales secuestrados. En principio parece ser que por militantes, por terroristas del Frente Democrático para la Liberación de Palestina. Al menos es la única organización con carácter netamente terrorista que se ha responsabilizado de ese ataque contra Nueva York y contra Washington. Sí, Alfredo, durante esta primera edición, desde luego transformada en un seguimiento en directo de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, hemos avanzado un número de víctimas que desde luego se queda
ya con toda seguridad muy alejado de lo que ha ocurrido, porque las primeras informaciones, cuando solamente veíamos arder la parte superior de los dos edificios, hablaba de 1000 heridos y al menos 6 muertos. Ahora, desde luego, el número se multiplica. José Antonio Pérez Piñar está en Nueva York. José Antonio, una cosa que me había quedado pendiente antes, ¿hay riesgo de que se desplome la otra torre? Pues eso la verdad es que es muy difícil saberlo, porque tampoco hace unos minutos quién iba a decir que se iba a desplomar una de ellas, que se iba a quedar en la mitad de sus 110 pisos en un momento. La explosión ha sido muy fuerte, o sea, ha sido tan fuerte una como la otra, o sea, las dos torres están igualmente afectadas, aunque parece ser, se habla de que el desplome de una torre no lo habría provocado el avión al chocar, sino una tercera explosión. No sabemos si una bomba o quizás parte del avión que hubiera quedado dentro, que hubiera estallado. Es muy difícil. Estamos viendo, perdón, José Antonio, estamos viendo en CNN, en la cadena CNN, una interrupción de noticias. Ven ustedes el rótulo que hay en la parte inferior. Ese rótulo habla de que una nueva explosión se ha producido en el Capitolio en Washington. Por tanto, estaríamos ante 4 explosiones. Los 2 aviones que han chocado contra las Torres Gemelas, la explosión que ha provocado el hundimiento de una de esas torres, el tercer avión que habría chocado contra el Pentágono, sede del Departamento de Defensa, y una última explosión de la que tenemos noticia en este momento, una última explosión que habría afectado a la sede del Poder Legislativo, al Capitolio en Washington. Alfredo, hemos mencionado que el Frente Democrático para la Liberación de Palestina se responsabilizaba al menos de uno de los atentados. Nos llega la noticia de que decenas de refugiados palestinos han lanzado salvas al aire para manifestar su alegría por la noticia de las explosiones, lo que quizá podría indicar que todo esto tiene relación con Oriente Próximo. Esa es la imagen de la torre que todavía queda en pie. Esa es la imagen de la torre que todavía queda en pie, que sigue en llamas. Ahí tienen un plano, una toma cogida desde la parte de abajo del barrio, un barrio netamente económico. Es la parte más activa de la ciudad de Nueva York, al menos en las horas comerciales. Y de nuevo el Pentágono. Y de nuevo imágenes del Pentágono en llamas. Todo un símbolo, todo el símbolo de la fortaleza militar y defensiva de los Estados Unidos en llamas después de ese ataque perpetrado con un tercer avión que se habría estrellado contra esa sede del Pentágono norteamericano en la capital, en Washington. Todo esto hemos comentado también, es el edificio de las Torres Gemelas están muy cerca de la Bolsa de Nueva York, que lógicamente no ha abierto sus puertas. Todo lo que está ocurriendo ya queda reflejado en las bolsas europeas, están todas bajando. Cuando hoy precisamente comenzábamos, quedaba la impresión de que había habido una ligera recuperación. El índice DAX de la Bolsa de Frankfurt bajaba hace unos minutos 354 puntos, un 7,6%. Algunas entidades financieras de Manhattan han suspendido su actividad, lógicamente porque esto supera cualquier situación. Evidentemente un ataque como este, un ataque en cadena perfectamente organizado y de una dimensión descomunal, provoca una crisis mundial de confianza en la economía. Estamos viendo, hace unos segundos veíamos imágenes del Pentágono, el símbolo de la fortaleza militar de los Estados Unidos, de la primera potencia mundial, en llamas. Vemos ahora imágenes de las calles de Nueva York, es el centro de Nueva York, en las manzanas próximas a las Torres Gemelas. Quizás sea el momento en el que se ha desplomado o no sabemos si es en este momento por el riesgo de que se pueda desplomar la segunda torre. El pánico en el corazón de la ciudad, los neoyorquinos corriendo y el pánico que se ha adueñado de la vida norteamericana, del mundo en general, viendo estas imágenes de un ataque en cadena sin precedentes y contra el símbolo del poder político, militar y económico en el mundo. Ahí está esa otra imagen, Alfredo, en la que se ve cómo el segundo avión choca más abajo que en el primer caso contra la segunda de las torres, la que se ha desplomado. Minutos después se produciría ese derrumbe, ahí lo tienen, es el momento en el que cabe la hipótesis, la más probable sin duda es que ha habido una nueva explosión en esa torre y la torre completamente se ha venido abajo.
Hay que pensar en que ha habido una nueva explosión porque la primera torre, que ha sido afectada por el primero de los choques de un avión, al parecer un 737, un avión comercial secuestrado en Boston, está todavía de pie y con los últimos pisos de esa torre completamente en llamas. Sí, porque además los testigos, Alfredo, aseguran que han escuchado esa tercera explosión que puede haber sido la que ha causado el desplome completo del edificio. Estaba ese momento en el que tú conversabas con ese español, Carlos Galtier, con Carlos, que trabaja muy cerca de las Torres Gemelas, ese momento en el que él mismo nos alertaba desde Nueva York, desde su posición, desde su oficina, nos alertaba de que había oído, había escuchado una nueva explosión y nos decía cómo esa segunda torre, una de las Torres Gemelas, se venía completamente abajo. De hecho, hemos interrumpido la conversación con él porque nos ha comunicado que estaban desalojando también su edificio, porque lógicamente por seguridad todo el cordón de seguridad se ha extendido, porque ya supongo que en estos momentos no saben lo que puede pasar. No tenemos todavía imágenes, pero ha habido además del ataque del Pentágono, ha habido otro ataque en Washington. Te decía, Alfredo, que efectivamente estamos pendientes de recibir imágenes de Washington. Las que estamos viendo son las del Pentágono, pero parece que hay un cuarto ataque. Efectivamente, nos queda por comprobar esa última información, información facilitada por la cadena CNN, según la cual habría habido un último ataque contra la sede del Poder Legislativo norteamericano, estadounidense, un último ataque contra el Capitolio. El Capitolio estaría en llamas, aunque previamente, según las noticias que nos han ido llegando durante esta tarde convulsa, ese edificio, el edificio del Capitolio, había sido desalojado muy poco después de la explosión en las Torres Gemelas y del ataque con un avión contra la sede del Departamento de Defensa contra el Pentágono norteamericano en Washington. Llegan también informaciones de cómo están siguiendo de cerca los principales dirigentes europeos. En realidad todo el mundo está pendiente de estas imágenes que han empezado a facilitar las televisiones de Estados Unidos. Todo el mundo pendiente de lo que ocurre en uno de los países cuya seguridad se ha visto seriamente dañada después de esto, porque quizá, como tú te referías a lo dantesco de la situación, pero creo que ni en sus peores sueños esperaban que ocurriera algo así. Un ataque de este tipo nos trae a la memoria la última visita del presidente de los Estados Unidos, de George Bush, esa gira por Europa comenzada precisamente en España y que luego siguió en Londres y que terminó en Eslovenia, en el encuentro con Vladimir Putin, con el presidente ruso. En esa gira Bush explicó a algunos de los aliados europeos la importancia que para los Estados Unidos tenía y sigue teniendo, ahora sin duda, desde luego, adquiere una relevancia mucho más importante, la defensa de su país, el llamado escudo antimisiles, que hoy, como comprueban después de este ataque, tiene otro sentido completamente diferente. Tenemos conexión con el corresponsal de Televisión Española en Washington, Vicent San Clemente. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vicent, nos quedaba por confirmar una última explosión. Según CNN, según la cadena CNN, habría habido una última explosión en la sede del Capitolio, ahí en Washington. De momento nosotros no la tenemos confirmada. Os podéis figurar las escenas de pánico a partir de cuando se ha sabido el ataque al Pentágono. Todos los edificios oficiales han sido vaciados, la gente ha salido corriendo. Nosotros estamos en el área de la Casa Blanca, esperamos poder entrar en imágenes próximamente, pero os podéis figurar, yo creo que la gente está abandonando los sitios de trabajo oficial. Sabéis que al lado de la Casa Blanca, donde se encontraban el vicepresidente y la secretaria de Seguridad, Condoleezza Rice, pues ha sido evacuada. Al lado el edificio del gobierno, porque pueden ser posibles objetivos. El Pentágono, si hay una parte del Pentágono en llamas. Ha habido un ataque al Departamento de Estado y no podemos confirmarte lo que tú acabas de decir. Vicente, ¿se confirma que ha sido un avión también en el caso del Pentágono? Pues no tenemos los datos suficientes. Como toda la atención estaba puesta en Nueva York, no tenemos todavía los datos. Lo que sí os podemos decir es que el centro de Washington está bloqueado por bomberos, que la gente se está marchando de su trabajo
y que incluso las líneas telefónicas han sido bloqueadas, los aeropuertos han sido cerrados y estamos a la espera de ir conociendo nuevos datos. Vicens, ¿dónde está el presidente en este momento? El presidente en teoría está volando desde Florida hasta Washington, lo que debería considerarse si por motivos de seguridad está volando o se ha quedado, al conocer la magnitud de los eventos, de lo que ha pasado, si se ha quedado por motivos de seguridad, como digo, en Florida. En principio estaba previsto que volviera hacia acá para tener un encuentro de urgencia. Tú estás en el entorno de la Casa Blanca, por tanto, en lo que podríamos llamar el barrio más político de Washington, el barrio donde, digamos, de alguna manera más evidente se ve el poder político de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que ves en este momento en esas calles? Bueno, pues la calle está completamente colapsada, el tráfico está colapsado, han pasado muchos camiones de bomberos, como digo, la gente está saliendo de las oficinas, en algunos casos nos han dicho menos ordenadamente, por ejemplo en el Congreso han salido corriendo, y en otros casos pues pausadamente, pero sin quedarse en elevadores, en ascensores, por motivos de seguridad, como es lógico, y el centro está en estos momentos, como os digo, paralizado, colapsado. No se esperaba un momento, un ataque de estas dimensiones. Como podéis ver, esto confirma algunos de los temores que habían provocado el cambio de actitud defensiva de Estados Unidos en los últimos meses. Estamos viendo imágenes, Ana, las que se pueden poner muy pocos. La verdad es que no podemos añadir nada porque se ve cómo cae completamente el edificio. Suponemos que además ya estamos hablando no solamente de la gente que se encontraba dentro, sino los equipos de seguridad que trataban de acceder hacia la parte alta, que hasta ese momento era lo único que había resultado dañado. Y estamos viendo cómo todos los vuelos han sido desviados a otros aeropuertos. Eso es lo que nos decía Vicens. Por esos motivos, quizá el presidente no vuele de Florida a Washington como había anunciado y como tenía previsto. Ahí vemos cómo salen de debajo de ese humo que lo invade todo cuando se desploma el edificio y todavía incalculable el número de personas que pueden haberse quedado sepultadas. Los equipos de bomberos y de rescate que escapan de ese hundimiento de una de las Torres Gemelas cuando habían asistido precisamente en ese punto de Nueva York para socorrer a las víctimas de los dos choques, de los dos impactos de avión, confirmado 2 aviones comerciales secuestrados previamente que han sido lanzados contra las Torres Gemelas de Nueva York. Torres que ya fueron objeto de atentados terroristas hace ya algunos años. 8 años hace ya 8 años, y que esta vez han recibido ese impacto, ese atentado terrorista del que todavía no tenemos noticias ciertas de cuántas víctimas puede haber ahí, pero donde seguramente habrá habido cientos de muertos, sobre todo después de ver cómo esa segunda torre se venía abajo completamente. Hemos mencionado que muchos de los primeros ministros y presidentes europeos estaban transmitiendo a Estados Unidos su dolor por lo ocurrido. Llega también desde Israel la noticia de que han ofrecido ayuda a Estados Unidos y se refieren a su amarga experiencia con el terrorismo. Vamos a recordar que quizá detrás de estos atentados puedan estar, bueno, en el primero de ellos hemos hablado del Frente Democrático para la Liberación de Palestina, que detrás de estos atentados pueda estar el conflicto de Oriente Próximo. Es una de las posibilidades que primero ha venido a la mente de muchos al conocer que no era un accidente, sino un atentado, y es una hipótesis que se está investigando con bastante seriedad, el que todo esto haya sido organizado en cadena en relación con la situación que se vive. Vemos otra toma, otro momento del hundimiento de esa torre, venida completamente abajo, sin duda. Eso ha sido una nueva explosión coordinada con los anteriores ataques con 2 aviones comerciales contra las Torres Gemelas. Podemos buscar también la primera reacción del aliado más estrecho de los Estados Unidos en Europa, la reacción desde el Reino Unido. Bien, lo que tenemos que decir ahora es que la segunda torre, la segunda de las Torres Gemelas, también se ha venido abajo. Por tanto, por repasar la secuencia, 2 ataques con aviones contra la parte alta de las torres y sendas explosiones que han provocado el colapso, la caída de las 2 Torres Gemelas de Nueva York. Esa es la imagen del hundimiento de la segunda de las torres, la que quedaba en pie después del ataque
de esta mañana con 2 aviones comerciales lanzados contra la parte alta de esos 2 edificios. Era lo que le preguntábamos a José Antonio Pérez Piñar, nos decía que era imposible hablar de esa posibilidad, que lógicamente teníamos muchos en mente al ver lo que había ocurrido con una de las 2 torres. Yo creo que, Alfredo, en este momento, desde luego, hemos dicho durante este informativo especial que 40.000 personas acuden cada día a trabajar a esos 2 edificios, que además 150.000 lo visitan cada día porque tiene unas magníficas vistas, bueno, tenía unas magníficas vistas, cada una de ellas medía más de 400 metros de altura, más de 100 pisos, 200 en total, que se han venido completamente abajo. Desde luego la imagen de la isla de Manhattan es insólita, sorprendente y si fuera una película de ciencia ficción nos parecería imposible. Hay momentos en los que uno parece que está asistiendo realmente a una alucinación, pero yo creo que sí, en este momento podemos decir que la cadena de atentados de esta mañana contra Nueva York y contra Washington, contra el poder político, económico y militar de los Estados Unidos, cambia el panorama del mundo. Alfredo, en relación con la responsabilidad por estos atentados, parece ser que en Gaza un destacado dirigente del Frente Democrático para la Liberación de Palestina ha desmentido cualquier implicación en estos atentados. Dice que esto no tiene nada que ver con ellos y que lo único que pretenden quienes se lo atribuyen, se refiere a esa llamada que se ha responsabilizado, dice que quieren desprestigiar la causa palestina e incluso menciona a la posibilidad de que sea otro grupo terrorista quien ha llevado a cabo los atentados. Bien, asistimos al toma y daca, a la confirmación y al desmentido de la autoría de estos atentados. Hay que pensar sin duda que quien ha cometido esta masacre, esta barbarie y este atentado contra el corazón de la potencia más fuerte del mundo es una organización que evidentemente debe de tener una gran fuerza y una gran capacidad de organizar operaciones como las que estamos viendo. Las 2 torres gemelas de Nueva York hundidas completamente por 2 ataques con aviones comerciales lanzados después de ser secuestrados contra la parte alta de los edificios y después 2 explosiones que han terminado por hundir completamente esos 2 edificios. Edificios en los que se supone que hay una enorme seguridad, sobre todo después de aquellos atentados de hace 8 años, que provocaron una sensación de pánico que habría llevado seguramente a rearmar la seguridad en torno a esas 2 torres y con un espacio aéreo tan controlado como el de Estados Unidos. Parece imposible que alguien pueda organizar atentados de este calibre, que se han completado además, como les contábamos, con el ataque, en principio, parece ser que con otro avión, con un tercer avión, contra el Pentágono, contra la sede del poder militar norteamericano. El pánico se extiende también a Europa. Nos llega la noticia de que el aeropuerto de Roma ha tomado medidas excepcionales de seguridad. Está en estado de máxima alerta después de estos atentados, en previsión de que puedan producirse ataques contra las compañías aéreas americanas e israelíes que están en ese aeropuerto, en Roma. Lógicamente se está siguiendo en todo el mundo con atención. Hablabas antes de Gran Bretaña, Alfredo. Sí, en un momento nos vamos a ir a Londres para hablar con Enrique Peris. Por recordar algunos datos, las torres fueron construidas, la primera en 1972, la segunda en 1973, y trabajaban entre las 2, en esos 2 edificios, nada más y nada menos que 50.000 personas. Nos vamos a acercar a Londres, al Reino Unido. El Reino Unido, el aliado en Europa más estrecho. Realmente no podemos sino comentar ese otro plano que veíamos hace un segundo, la Estatua de la Libertad, mirando, contemplando esa inmensa nube de humo que cubre la bahía de Nueva York, esa inmensa nube que cubre la Gran Manzana en este momento. Son imágenes en riguroso directo, nos vamos a Londres. Enrique Peris, buenas tardes. Buenas tardes. Son efectivamente las imágenes que están viendo aquí masivamente los británicos, sorprendidos y conmovidos por ese suceso terrible de Nueva York. El primer ministro Tony Blair, el gran aliado europeo de Estados Unidos, efectivamente, como comentabais, ha recibido la noticia cuando se encontraba en Brighton, donde estaba para dirigir hoy un trascendental discurso, así tenía que serlo, en la asamblea anual de los sindicatos británicos. Tenía que convencerles
de la necesidad de incorporar la iniciativa privada en los grandes servicios públicos. Pues bien, el primer ministro británico no ha querido pronunciar ese discurso en solidaridad con los norteamericanos y con su tragedia. Se ha limitado a distribuir el discurso en una copia en papel y ha dedicado, eso sí, sus palabras, su intervención a expresar su tremenda impresión, su conmoción y su rabia. Se encontraba muy emocionado Tony Blair, le temblaba la voz en algún momento cuando expresaba su condolencia y su solidaridad al presidente norteamericano Bush y al pueblo de los Estados Unidos y a los inocentes. Ha dicho que han perdido la vida en ese episodio de terror, en esa gran matanza, ha dicho Tony Blair. Ha recordado también que el terrorismo es el gran azote de nuestro tiempo y ha convocado a todas las democracias a luchar juntos, ha dicho, para erradicar ese mal del mundo. En definitiva, después de esa condena del terrorismo y esa expresión de solidaridad con los Estados Unidos, ha anunciado su intención de volver inmediatamente a Londres para seguir desde aquí el desarrollo de los sucesos de Nueva York. Decimos que los británicos están siguiendo a través de la televisión, en sus casas, en los bares, en la calle, los sucesos de Estados Unidos. He oído algún comentario que decía, pronto nos va a tocar a nosotros, quizás seamos los siguientes. Así se ha dicho. Y acabamos de recibir, de hecho, la noticia de que el edificio de la antigua Bolsa de Londres, la zona de la City donde se encuentra la bolsa, está siendo evacuado de momento como una medida de seguridad por lo que pudiera suceder. Así están las cosas aquí en Londres. Enrique, cuando hablamos del aliado más estrecho de los Estados Unidos en Europa, hablamos también del gobierno que más comprensión ha tenido, que mejor ha entendido la necesidad de ese escudo de defensa en el que George Bush cifraba buena parte de la seguridad contra los ataques terroristas. Es de suponer, las propias imágenes decantan esa evidencia, que eso va a tener a partir de este momento una nueva dimensión. Sin duda esto va a estimular de nuevo los comentarios sobre la necesidad o no de favorecer el escudo antimisiles, aunque eso demostraría también que no hay escudo que sea capaz de resistir con toda eficacia pues un ataque de este tipo y este género de fanatismo. No ha sido precisamente un misil el que ha impactado contra las Torres Gemelas, sino un avión de pasajeros. Evidentemente aquí es donde más comprensión ha habido en los analistas políticos y militares hacia la postura de Washington, y cabe pensar que esto va a seguir siendo objeto de comentarios y que es posible que en cierta manera favorezca en Estados Unidos la opción del presidente Bush. Bien, Enrique, además los países europeos están adoptando medidas a la vista de lo que está pasando en los Estados Unidos para reforzar la seguridad de sus instalaciones. ¿Tienes noticia en Londres en ese sentido? Como digo, aquí nadie piensa que está a salvo de un suceso como el de Nueva York. Hay cierta impresión de que el país es muy vulnerable. Este es un país muy rico, abierto al mundo en todos los sentidos, y todo el mundo piensa que efectivamente algo parecido podría llegar a producirse también. Como digo, algunos de los edificios públicos, el de la Bolsa de Londres, ha comenzado a evacuarse, y la seguridad en los grandes edificios gubernamentales y públicos no cabe duda de que se va a reforzar a partir de este momento. Estamos viendo, gracias Enrique, estamos viendo a los equipos de bomberos cómo trabajan en el entorno. Creo que debe ser de las Torres, que no sé si es de las Torres Gemelas o de... Sí, es de las Torres Gemelas de Nueva York. Hay que recapitular en este momento. Les contábamos al principio del telediario cómo un primer avión había chocado contra una de las Torres Gemelas. Minutos después, otro avión se estrellaba contra la parte alta del otro edificio. Todavía hasta ese momento intacto. Estamos viendo, ahí veían imágenes de la bahía de Nueva York, con esa inmensa nube de humo. Eso es el Pentágono. Poco después de la segunda explosión, una de las torres se venía abajo. Había un momento en el que Ana Blanco estaba conversando con un testigo, un español, que nos contaba lo que veía desde su oficina próxima a las Torres Gemelas, cuando él mismo, en esa conversación telefónica, nos alertaba de cómo la primera de las torres, luego se vendría abajo la segunda. Les digo cómo la primera de las torres se venía abajo. Vamos a escucharlo de nuevo. Hablar con Carlos Galtier. Carlos, sí. ¿Se encuentra en Nueva York o en Washington? Porque en este momento es... En Nueva York. En Nueva York. Creo que ha sido testigo de lo ocurrido en las Torres Gemelas. Sí. La situación es que yo trabajo en Nueva York en una planta 45, en la planta 45 del edificio Chrysler, ¿Sí? en la oficina comercial española,
Y bueno, yo estaba a las 3 menos 10 de hora de España, a las 9 menos 10 de esta mañana, en mi despacho trabajando, cuando he oído un avión que volaba bastante bajo y me ha extrañado, pues normalmente los aviones por Manhattan no suelen volar tan bajo, suelen ir más hacia los exteriores, que es donde están los aeropuertos. Y me ha extrañado, entonces he abierto la persiana, he mirado y efectivamente he visto un avión bastante grande, no sé exactamente el tipo, no he oído las noticias para saber qué tipo de avión era, pero yo pienso que era un avión de pasajeros bastante grande, podría haber pues quizá el tipo 737, quizá 150 200 pasajeros de tamaño. Y me ha parecido que iba bastante bajo y no tenía muy claro por qué, pensaba que al final pues giraría hacia la izquierda o hacia la derecha. De hecho, iba haciendo pequeños giros, muy pequeños. Lo que he decidido al final es que efectivamente lo que estaba haciendo era apuntar hacia la torre, porque efectivamente ha llegado un momento en que he visto que iba relativamente demasiado bajo y efectivamente al final se ha estrellado directamente contra la torre, más o menos a la altura del piso 70 en la fachada norte de la torre 1. Calculo que aproximadamente a unos 350 metros por encima del suelo, más o menos. Carlos, ¿ha tenido ocasión de escuchar la segunda explosión? De hecho, estaba mirando también por la ventana en ese momento, porque bueno, la primera explosión se ha producido mucho humo, entonces lo que ha sido la parte superior de la otra torre estaba completamente... el otro edificio. De la segunda torre. Estaba completamente cubierta la parte de arriba por el humo que echa la primera, pero la segunda explosión ha sido más abajo, ha sido a la altura de un piso 60 más o menos, y efectivamente estaba mirando. Yo creo que el avión ha venido exactamente de la otra dirección, porque realmente el avión no lo he llegado a ver bien. Lo que sí se ha visto ha sido una explosión. Más o menos eran las 9 y 5, o sea, las 3 y 5 allí en España, cuando ha sido la segunda explosión, y ha sido más una explosión desde dentro hacia afuera, por lo cual yo pienso que habrá sido posiblemente por el otro lado. Bueno, Carlos, seguimos hablando con usted. Vamos a recordar que todos los edificios públicos están siendo evacuados, tanto en Nueva York como en Washington, al menos los más destacados, porque hemos visto que el Pentágono está ardiendo. Se han cerrado los aeropuertos porque en Estados Unidos ha cundido el pánico a que cualquier avión que se encuentre en estos momentos volando sobre su territorio pueda estrellarse contra alguno de los objetivos señalados como posibles para cometer uno de estos atentados. Queríamos que nos contara, porque nos ha dicho que trabaja muy cerca de las dos Torres Gemelas, cómo se está viviendo en ese distrito lo ocurrido. Suponemos que hay muchísimo miedo en la calle. Bueno, realmente muy cerca tampoco estoy aproximadamente en distancia de haber unos 4 o 5 kilómetros desde donde estoy, lo cual también me hace tener una vista bastante privilegiada, porque veo todo lo que es todo Manhattan con las Torres Gemelas al fondo. Entonces lo que veo desde aquí es el tráfico, que es relativamente fluido, excepto por coches de policía y ambulancias que están pasando continuamente en dirección hacia el sur, en dirección hacia las Torres Gemelas. También, bueno, yo no he llegado todavía a salir del edificio, pero también me han dicho que los edificios, en particular en nuestro edificio, está la gente saliendo a la calle y prefieren estar fuera de los edificios grandes, de los edificios altos, sobre todo de los pisos más altos. Carlos, creo que mantenemos esta comunicación. No hay todavía balance de víctimas. Aquí realmente lo más complicado es que para nosotros noticias de España es muy difícil tenerlas, y noticias de Estados Unidos aquí podemos tener solamente a través de Internet, que está absolutamente colapsado en este momento. Es realmente difícil conseguir noticias desde aquí. Bien, seguiremos recordándoles. Los primeros datos hablaban de 6 muertos, al menos 6 muertos y 1000 heridos en las Torres Gemelas. No hay datos sobre el Pentágono. En este momento está abriendo una explosión masiva en la segunda torre. En este momento estoy viendo una explosión masiva en la segunda torre. Es posible que se esté derruyendo se está derruyendo. Hay una de las Torres Gemelas que está cayéndose físicamente en ese momento. Ahí está. Sí, Carlos, nos llegan en ese momento las imágenes. Efectivamente, se ha desplomado la segunda torre. La segunda torre se ha desplomado completamente. Efectivamente. Bueno, el alcance ya de lo que está ocurriendo es tremendo, porque en estos momentos ese edificio de más de 400 metros de altura se ha venido abajo. Sí, se ha derruido completamente el segundo edificio. La verdad es que estamos... Perdón, me están evacuando el edificio. Sí, Carlos, lo comprendemos. Muchísimas gracias por... Suponemos que estando en esta zona... En fin, ahí lo tienen. La segunda de las Torres Gemelas se ha desplomado a causa de ese incendio que había comenzado en la parte superior
Después de que hubiera sido atacada la primera, suponemos que hay muchísimo riesgo también de que ocurra lo mismo en la primera torre. No se descarta que se haya desplomado por efecto de otra explosión. El pánico que ahí tienen el momento en el que el edificio se viene abajo. La cadena ABC estadounidense es la que ha facilitado esa imagen. Uno de los edificios de las Torres Gemelas de Nueva York. Bien, eso ha quedado ya, Alfredo, se ha quedado todo antiguo, porque después de que Carlos Galtier nos contara en directo cómo se desplomaba la primera torre, se ha desplomado también la segunda. Los dos edificios de las Torres Gemelas de Nueva York se han venido abajo. Podemos añadir que las autoridades de Estados Unidos están siguiendo de cerca a otro avión que al parecer ha sido secuestrado, lo cual hace temer que pueda producirse un nuevo atentado. Y también nos llega la noticia de que ha explotado un coche bomba en el Departamento de Estado de Estados Unidos en Washington. La confusión es enorme, tratamos de acercarles la avalancha de datos que se nos viene encima. Estamos en el dominio del pánico, en el reino del terror, por tanto hay mucha información, muchas sospechas, mucho pánico, mucho miedo, mucho terror. Como ven, las calles de Nueva York, los equipos de rescate intentan salvar la vida de los heridos. Es muy difícil añadir algo a esas imágenes de destrucción, de terror y al dolor que dejan entrever, porque seguramente en ese derrumbe de las dos Torres Gemelas debe de haber cientos de víctimas mortales. Todo el mundo está pendiente de las imágenes de televisión, de lo que nos está llegando de Estados Unidos. También en España el Congreso ha aplazado la apertura de la sesión para seguir de cerca lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Todo el mundo sigue la pantalla conmocionado por esas imágenes de la isla de Manhattan envuelta en humo, una imagen insólita a la que hay que añadir la imagen del Pentágono, el Departamento de Defensa estadounidense, también ardiendo después de que otro avión se haya estrellado contra sus instalaciones. Añadir que no está todavía confirmado, pero parece ser que se está siguiendo el rastro de un avión que ha sido secuestrado. Algunas informaciones hablan de que los dos aviones que han chocado contra las Torres Gemelas en Nueva York, que se han desplomado hace unos minutos, eran aviones de pasajeros que habían sido secuestrados antes de chocar contra los dos edificios. Eso ha hecho que las autoridades estadounidenses hayan suspendido toda la actividad en los aeropuertos. Bien, nunca ni en las peores pesadillas el terrorismo internacional había soñado con golpear tan alto, tan fuerte y tan duro como esta vez contra el poder político, económico y militar de la primera potencia mundial de los Estados Unidos. Tenemos el sonido de la rueda de prensa que está celebrando en este momento desde Letonia el presidente Aznar. Le escuchamos. Por supuesto, a todas aquellas personas que han sido víctimas de estos crueles y salvajes ataques terroristas. El ataque que se ha producido, los ataques que se han producido en la tarde en Estados Unidos demuestran lo que es la locura terrorista y exigen de todos un compromiso más firme que nunca respecto a lo que es la lucha antiterrorista y el compromiso de todas las naciones libres para terminar con el terrorismo allá donde se produzca. He dicho en muchas ocasiones que no se debe distinguir entre terroristas, que el terrorismo es igual en todas partes, que los terroristas merecen el mismo trato en todas partes. Y nosotros que conocemos bien lo que significa la locura, la desania y la crueldad terrorista, hoy manifestamos expresamente nuestro apoyo, nuestra solidaridad y nuestra comprensión con todos y desde luego mandamos el mensaje de solidaridad plena a la nación norteamericana y a todos los ciudadanos norteamericanos, a su gobierno y a su presidente. Pero espero y deseo que esa firme determinación internacional de poner todos los esfuerzos que sean necesarios, toda la información que sea necesaria y las medidas que sean necesarias para erradicar el terrorismo allí donde se produzca, sea cada vez un hecho más definitivo y más concluyente. Quiero decirles también que he tenido la oportunidad de hablar desde aquí, con la amabilidad de mi colega, el primer ministro de Estonia, con Su Majestad el Rey, con el vicepresidente primero, así como con el ministro de Asuntos Exteriores, que he dado las instrucciones ya para que se produzca la activación de las células de crisis y seguimiento encabezada por el vicepresidente primero del Gobierno y que se han adoptado ya las medidas de seguridad necesarias bajo las instrucciones
y directrices del vicepresidente primero y ministro del Interior. Y quiero decirles que he tomado la decisión también de retornar esta noche a Madrid, porque evidentemente estas circunstancias son las circunstancias en las cuales bien, esta gira se iniciaba en un momento determinado que ha sido dramáticamente y trágicamente perturbado, ¿no? Por lo tanto, vamos a intentar una parada técnica y rápida en Lituania, de vuelta para Madrid, si es posible, y esta noche regresaremos a Madrid. Quiero, por último, reiterar mi gratitud por su hospitalidad al primer ministro Hollande, colega, y decirles que hemos tenido unas conversaciones en el ámbito de nuestros propósitos y en el ámbito de nuestras intenciones que motivaban este viaje, muy positivas y muy provechosas. Muchas gracias. Aitäh ja kuivõrd tegemist oli kahepoolsete kohtumistega, siis meie peaminister alustab ülevaatega nendest. Aitäh. Tõepoolest oli tegemist tõepoolest ajaloolise visiidiga meie jaoks. Bien, como han escuchado, el presidente Aznar ha expresado su solidaridad con el gobierno de los Estados Unidos y con la población afectada por estos ataques terroristas y ha anunciado su inmediata vuelta esta noche hacia España. Le recordamos que estaba en el comienzo de una gira, de una visita oficial por las 3 repúblicas bálticas, viaje que queda suspendido, y esta misma noche el presidente Aznar vuelve a España. Él mismo también ha subrayado que el gobierno español ha adoptado ya, Ana, algunas medidas. Sí, ha tomado ya medidas. Urgentes. Parece ser que el Ministerio de Fomento ha ordenado a todos los aeropuertos españoles que extremen las medidas de seguridad después de estos atentados ocurridos en Estados Unidos. Suponemos que en previsión de que puedan producirse ataques contra las instalaciones de las compañías americanas en los aeropuertos españoles. También sabemos que hay una reunión del vicepresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el Ministerio del Interior, con los ministros de Defensa y Exteriores, además del ministro portavoz. Suponemos que ellos también están analizando la gravedad de lo ocurrido hasta ahora en los Estados Unidos y pendientes de ese posible avión secuestrado que podría dirigirse hacia un nuevo objetivo, aunque las informaciones todavía no están claras, pero parece ser que sí se ha localizado un vuelo que ha sido secuestrado, porque todos los vuelos internacionales que se dirigían a los Estados Unidos han sido desviados a aeropuertos canadienses para evitar riesgos. Las últimas noticias que tenemos a través de agencias internacionales desde los Estados Unidos es que 2 cazas del ejército norteamericano se habrían dirigido hacia el punto en el que vuela ese avión, al parecer secuestrado. Pero además es que me había parecido verlo en las noticias, pero nos llega la confirmación. Un avión de grandes dimensiones se ha estrellado en Pensilvania. Creen que es también un ataque terrorista. Podría tratarse del avión que mencionabas, del avión que había sido secuestrado. Había sido secuestrado en Pittsburgh, en el oeste de Pensilvania. Vamos a ver, Vicent San Clement está en Washington. Vicent. Sí, efectivamente. Yo creo que todas las posibilidades indican que el avión que ha explotado en Pensilvania, no se sabe las circunstancias, si ha sido provocada o si efectivamente también ha cumplido una acción terrorista, ese avión se estaba dirigiendo a Washington, según todas las informaciones anteriores. Vicente, puede ser el mismo y evidentemente continúa el pánico, continúa el efecto sorpresa de estos ataques. Bien, Vicente, ¿en qué punto te encuentras en este momento? ¿Hay alguna novedad respecto a lo que ves con tu comunicación anterior? Bueno, tenemos que decir que la corresponsalía de Televisión Española está exactamente a una manzana de la Casa Blanca. La Casa Blanca está vacía, también el edificio del gobierno contiguo y todos los edificios del gobierno federal han sido evacuados. Se nota que la gente que los funcionarios están marchando ordenadamente hacia sus casas y evidentemente el gabinete de crisis debe estar reunido. De alguna forma esto confirma los temores que provocaron un cambio en la estrategia de defensa de Estados Unidos, ¿no? Que más se basaban en el ataque de grupos terroristas o en la posesión de armas de destrucción masiva por grupos terroristas que no por guerras convencionales con terceros países. Vicente, nos ha llegado también, hemos visto hace unos momentos el avión del presidente de los Estados Unidos, el Air Force One, cómo aterrizaba en el aeropuerto de Washington. También nos llega alguna noticia, no sé si nos la puedes confirmar, sobre la presencia de un coche bomba
en el Departamento de Estado, también ahí en la capital federal, en Washington. Bueno, todo está por confirmar, pero se ha hablado del coche bomba en el Departamento de Estado. Lo que sí hemos visto también es que una parte del Pentágono se ha derrumbado. Una pequeña parte del extremo derecho del Pentágono que da a un gran aparcamiento donde tenían esta mañana todos los funcionarios sus coches aparcados. Esa parte del Pentágono se ha derrumbado y no podemos acabar de confirmar si en la Secretaría de Estado ha explotado un coche bomba, si ha explosionado o no. Gracias, Vicens. Hay que recordar, estamos viendo continuamente imágenes, quizá ustedes las ven desordenadas en el tiempo, por eso conviene recordar la secuencia. Primeras horas de la mañana, un avión se estrellaba contra la parte alta de una de las torres gemelas de Nueva York. Ahí ven el momento en el que un segundo avión se estrellaba también contra la parte alta, un poco más abajo que en la primera, contra la otra de las torres gemelas, la torre que ustedes no ven porque está tapada por la primera. Los dos edificios ardían en llamas y minutos después una de las primeras torres se desplomaba a consecuencia seguramente de una explosión. Ahí ven el momento del hundimiento. Posteriormente la otra torre, la segunda de las torres, correría la misma suerte. El colapso absoluto, seguramente también debido a otra explosión. Tenemos también la certeza de la bomba o el avión que se ha estrellado contra el Pentágono, y tenemos también la certeza de ese otro avión que se ha estrellado en Pensilvania. Y que según algunas informaciones se dirigía al Pentágono y podría haber sido quizás interceptado por las autoridades de Estados Unidos, que han conseguido detener ese vuelo suicida de otro avión secuestrado, porque también hay que añadir a estas informaciones que probablemente al menos 2 de los ataques se han hecho con aviones de pasajeros que habían sido secuestrados unos minutos antes. Alfredo, hemos hablado de la posible responsabilidad, la autoría de estos atentados. Desde el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, uno de sus portavoces, un destacado dirigente, negaba cualquier implicación. Llega otra información en la que uno de los responsables de Hamás niega también cualquier implicación en lo que está ocurriendo en Estados Unidos. A ello podemos añadir que Yasser Arafat ha transmitido a las autoridades de Estados Unidos su dolor por estos atentados, por lo que ya indica que se trata de una gran matanza. Y hay que añadir también, hemos comentado que la bolsa de Nueva York no había abierto, todas las bolsas estadounidenses están cerradas indefinidamente. Se ha paralizado completamente la actividad económica dado el alcance de lo que está ocurriendo. Se trata de una gran matanza y de algo que solamente ha podido urdir una organización, alguien con una enorme capacidad de destrucción y con una enorme capacidad de organización de un atentado en cadena como este, capaz también esa organización o quien quiera que haya sido el autor de este atentado, de esta cadena de atentados, de burlar los mejores sistemas de seguridad. Recordabas antes que esas torres sufrieron un atentado que provocó el pánico hace 8 años. Por tanto, estamos ante alguien con un enorme poder, capaz de secuestrar al menos 3 aviones, de desviar 2 de ellos hacia las Torres Gemelas, de estrellarlos, por tanto, capaz de adoptar esa actitud suicida, de llevar esos aviones hasta ese punto, y capaz además de colocar sendas bombas, 2 bombas en esas Torres Gemelas que han provocado esas 2 explosiones y que han provocado el colapso de esas 2 torres. El paisaje de Nueva York ha cambiado completamente, las explosiones y los aviones suicidas han borrado las 2 Torres Gemelas de Nueva York, que eran el perfil característico en los finales del siglo pasado de la Gran Manzana, y han atacado además el centro del poder militar, el Pentágono. Por Alfredo, tanto, está confirmado que uno de los aviones era un avión de United Airlines. Lo ha confirmado un responsable de la compañía en París. Ha confirmado que era un Boeing 737 de United Airlines, un avión de pasajeros, y es uno de los aviones que ha chocado contra las Torres Gemelas. Tenemos que decir que están en máxima situación de alerta todas las bases de la OTAN y el aeropuerto de Roma, ya lo hemos anunciado hace unos minutos, además de otros aeropuertos, entre ellos los españoles, donde se han tomado también medidas de precaución. Y tenemos noticia de que desde Barajas se ha suspendido la salida por el momento de 2 vuelos que tenían
como destino los Estados Unidos. Seguimos viendo imágenes de Nueva York, de las calles más cercanas a las Torres Gemelas y los neoyorquinos que han podido escapar de ese hundimiento, que salen a duras penas como pueden de esa nube de dolor y de humo en la que se han convertido dos edificios construidos en los primeros años 70 y en los que trabajaban nada más y nada menos que 50.000 personas cada día. Temor también, inquietud al otro lado del mundo, en Moscú. Creo que nos escucha Luis de Benito, corresponsal de Televisión Española en la capital rusa.